Licenciada, su micrófono está apagado. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver segundo tema, ya que tiene que ver con lo que es diseño circuital y sobre todo para explicar lo que es la arquitectura de un computador. Bueno, vamos a ver lo que es el álgebra de Boole, que es un área grande en las matemáticas. Y para nosotros tiene gran importancia porque esta álgebra representa más o menos el pensamiento de los seres humanos, ¿no? Esta álgebra ha sido introducida por este matemático George Boole y ha sido publicada en una investigación en 1854 que se llamaba Las leyes del pensamiento y que trataba, ¿no?, de describir y escribir y sistematizar un conjunto de reglas que me permitían representar el razonamiento de los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de lo que nos concierne a nosotros, que son las computadoras, el álgebra de Boole se ha constituido en el modelo computacional para el diseño de circuitos digitales, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, bueno, en los circuitos digitales se trabaja con, lógica basada en estas leyes del pensamiento, porque trabaja con variables que son de dos estados. Y bueno, básicamente existe una muy buena relación entre lo que es el sistema de representación y el sistema de numeración en base 2, con lo que vendría a ser el álgebra de Boole. ¿Ya? Ambos, fíjense, matemáticamente hablando, tienen poderío. Uno, el sistema de numeración binario, tiene poderío de representación. Y el álgebra de Boole, su poder se concentra en que define un conjunto de leyes para poder representar el pensamiento lógico de un ser humano, ¿no? Ambos, ¿qué tienen de común? Que ambos son modelos matemáticos que trabajan sobre lógicas binarias, que pueden manejar dos estados, ¿no? Y las leyes del pensamiento que promueve, ¿no?, George Boole a través del álgebra de Boole, que te da los principios de la lógica básica, también se constituyen la base de algoritmos, ¿no? Y lo que es la definición de la complejidad de un algoritmo. Bueno, para nosotros vamos a estudiar el álgebra de Boole para fines de diseño circuital y lo vamos a considerar como una aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, como una matemática que me permite hacer operaciones. El álgebra de Boole, entonces, trabaja sobre variables que pueden tener dos estados o dos valores, que son verdadero o falso, o que también nosotros podemos representar como el numeral 1 o el numeral 0. El 1 a qué equivaldría, a verdadero, y el 0 equivaldría a falso. En el álgebra de Boole se trabaja también con operaciones, ¿no?, que son operaciones lógicas, y existe, así como en la aritmética, ¿no es cierto?, tenemos operaciones básicas de la aritmética. En el álgebra de Boole tenemos 3 operaciones básicas, que vendrían a ser la conjunción, la disyunción y la negación, más conocidos como el y, el o y el not, que son las operaciones base del álgebra de Boole, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que tú escribas, digamos, infieras, se puede escribir en términos de estos 3 operadores funcionalmente completos del álgebra de Boole, ¿ya? El a, el i, el o y el not. Como les comentaba, estas operaciones que tenemos dentro de lo que es el álgebra de Boole, para nosotros va a tomar una connotación extra, ¿no? Le vamos a dar una significancia que me permita hacer diseño circuital. Ya, entonces, cuando hablamos de diseño circuital, lo más básico que se maneja en este tipo de circuitería vienen a ser las compuertas básicas.
que a su vez están asociadas a las operaciones básicas del álgebra de Boole, ¿no? Entonces, vamos a tener compuertas que me permitan representar las operaciones del álgebra de Boole y vamos a aumentar algunas otras compuertas más que son una combinación de las operaciones básicas del álgebra de Boole, pero que son comunes a la hora de diseñar circuitería, ¿ya? Entonces, vamos a ver 9 compuertas básicas para poder trabajar en el diseño circuital y se van a constituir en la base, ¿ya? De lo que es el diseño. Toda operación o compuerta básica está basada en las reglas del álgebra de Boole, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas siempre tiene una nominación para identificar, ¿de acuerdo? Una de otra. Tiene, por un lado, un operador asociado. Le vamos a dar un operador significativo. A cada una de estas operaciones se le asocia también una tabla de verdad, que es la que describe el funcionamiento, ¿de acuerdo? O la definición de la operación. Cada una de estas operaciones básicas o compuertas básicas, le llamaremos, va a tener también asociada una función algebraica y también una representación gráfica a nivel de diseño lógico de circuitería, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos la compuerta AND, la compuerta es un AND, ¿cierto? La tabla de verdad de un AND, el AND es un operador binario. La tabla de verdad requiere de los datos de entrada y me genera un valor de salida, ¿ya? Acá lo estamos manejando a nivel de falso y verdadero, pero también esto podríamos reemplazarlo con sus equivalentes ceros y unos. Se dice que la tabla de verdad del AND es esta, ¿no? Donde te dicen que falso y falso es falso, falso y verdad es falso, verdad y falso es falso, verdad y verdad es verdad. Si ustedes observan esta tabla de verdad, observando el resultado, solamente hay un resultado que es verdad, ¿de acuerdo? Y cuando el resultado es verdad, cuando se da esta combinación de las entradas. Por lo tanto, es muy común decir que el AND o la operación AND dentro del álgebra de Boole representa a un pensamiento positivo, que significa que la verdad es no ambigua cuando se utiliza el AND. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros querramos en un futuro representar alguna aseveración que es verdadera, entonces, ¿por qué nos vamos a inclinar si es que yo tengo más de una condición para validar y esa condición sea verdadera? Me voy a apoyar en esta operación del AND, ¿de acuerdo? Porque la falsedad, fíjense, es no ambigua con el AND. Pueden haber 3 alternativas posibles de valor en sus variables del AND que me permiten obtener una salida falsa. Sin embargo, si yo obtengo una salida verdad utilizando un operador AND, irrefutablemente y de manera no ambigua, significa que todas las entradas de este operador han sido verdaderas. Ya por eso se llama el operador positivo o de lógica positiva dentro de lo que es el álgebra de Boole. La función algebraica que vamos a utilizar para representar un AND es así. Fíjense, es una función de 2 variables y se escribe así, es como la multiplicación algebraica, ¿ya? A por B. Vamos a obviar el puntito de la multiplicación o el asterisco. Entonces, si queremos decir A y B, nosotros vamos a escribir AB. Usualmente en lógica, los nombres de las variables suelen ser palabras o letras en mayúsculas, ¿de acuerdo? No suelen ser palabras, suelen ser letras. Y están escritos en mayúscula cuando tenemos variables booleanas, ¿no? Entonces, el AND, que había sido dentro de la función, dentro del álgebra de Boole, se reconoce como la multiplicación lógica, ¿ya? Y se escribe así. La gráfica que representa a un AND es esta. Es como una D. Por este lado que nosotros tenemos 2 entradas,
que son sus entradas de datos, sus argumentos. Y por aquí nosotros tenemos el resultado, que sería la salida. Entonces, cuando nosotros tenemos un diseño lógico circuital y veamos este símbolo o ese gráfico, ese representa a una compuerta AND de 2 entradas. ¿Ya? Eso. El OR es el otro operador de la álgebra de Boole, cuya tabla de verdad está dada por esta, donde las combinaciones falso-falso me dan falso. Y para el resto de las combinaciones, fíjense, la salida es verdad. A diferencia del AND, el OR tiene más salidas verdaderas que falsas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se dice que la salida falsa cuando se opera con un OR es no ambigua. Eso quiere decir que la única vez que un OR te va a decir falso es cuando categóricamente todas sus entradas son falsas, ¿ya? Es por esa razón que se dice que este operador algebraico representa lógicas negativas. ¿Por qué? Porque nosotros de manera no ambigua podemos, cuando tenemos un falso como resultado de una función que tiene el operador O, sabemos a ojo cerrado que la única vez que eso me dice falso es que todas sus entradas sean falsas, ¿ya? Pero la verdad es ambigua porque yo no sé por dónde ha salido verdad el OR, por cuál de sus entradas se ha validado verdadera, ¿ya? Entonces, cuando querramos modelar lógicas negativas, usualmente vamos a utilizar el operador algebraico OR, porque la falsedad es no ambigua en el OR. En cambio, si queremos trabajar con lógicas o pensamientos positivos, nuestra tendencia va a ser utilizar el AND, porque el AND es no ambiguo en la verdad, ¿ya? La función algebraica que representa al OR es esta, ¿no? El OR es un operador binario y por norma se considera la suma de la álgebra de Boole, ¿ya? Entonces el OR es la suma algebraica en términos de lógica y el operador que lo representa es el más, el normal más. La gráfica que nosotros usamos para representar una compuerta OR es una gráfica que tiene acá, fíjense, esta parte de aquí adentro es redondeada, cosa que en el AND no, el AND esta es recta, ¿ya? En el OR esta partecita cambia, ¿no? Esta es cóncava. ¿Y qué vamos a tener por este lado? La cantidad de entradas que tiene y acá vamos a tener la salida. En esta gráfica nosotros estamos representando gráficamente al operador o a la compuerta básica OR de 2 entradas, ¿ya? Entonces esta ya es una compuerta básica dentro de la circuitería. El otro operador básico dentro de la álgebra de Boole es el NOT, que viene a ser un operador unario, al cual se le somete solamente una variable, ¿no es cierto? Yo dado una variable, entonces vamos a bascular la variable. Si aquí yo tengo falso, el resultado es verdad. Si la entrada es verdad, el resultado es falso. La función que representa a un NOT la vamos a escribir así, ¿ya? Entonces, un NOT se puede escribir como la pestaña, se puede escribir con una línea encima de la variable o como un tilde. Por comodidad de representación, debido a que estamos utilizando computadora, vamos a utilizar tilde, ¿de acuerdo? Entonces, para decir no a, yo le digo a tilde y eso significa no a. La compuerta básica que se asocia a esta operación del NOT viene a ser un triángulo, ¿ya? Que tiene una bolita aquí. Fíjense, este redondito es bien importante. Tiene un punto de entrada y tiene un punto de salida, ¿no? Este entonces vendría a ser la compuerta que identifica a un operador NOT dentro de la circuitería y dentro de lo que son las compuertas básicas. ¿Ya? Van a tener alto cuidado, no van a confundir con solo el triangulito. El NOT es un triángulo con un redondito aquí a la salida, ¿ya? Eso es un NOT. Bien, a partir de ahora
Vamos a trabajar con compuertas básicas que no son operadores básicos del álgebra de Boole, pero que sí se pueden representar en términos de los operadores básicos del álgebra de Boole, pero que son importantes en el mundo del diseño circuital porque son bastante utilizados y además por la forma en cómo se implementan estos circuitos. ¿De acuerdo? Vamos a ver este, que es el NAND. Dice, el NAND es un AND negado. Ya la tabla de verdad del AND, si ustedes observan, es el inverso de un AND. Entonces, aquí, ¿qué es lo certero en el NAND? El falso. ¿Ya? La función que representa a un NAND es esta. Entonces, un NAND, ¿qué hace? Niega la salida de un AND. Es la salida del AND negada. La gráfica es esta, ¿no? Un AND, fíjense, este es el AND, así nomás. Y si le ponemos esta bolita aquí después, ¿no es cierto?, del circuito, quiere decir que estamos negando, ¿qué cosa? Estamos negando la salida del AND. A eso se llama, es una compuerta básica. El NOR, similar idea. Fíjense, el NOR tiene la tabla de verdad en el resultado invertido. Entonces, aquí lo único que es ambiguo en el NOR es la verdad, ¿ya? Su función algebraica es esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a negar el resultado de un OR, del OR entre A y B. La compuerta básica que representa un OR es una compuerta OR seguidita de este redondito que me indica que yo estoy negando la salida, ¿ya? Ese es el famoso NOR. Tenemos otra compuerta básica que se llama el AND negativo. ¿En qué consiste esto? En que nosotros vamos a tener un AND, pero negando las entradas. Por lo tanto, si ustedes observan, la tabla de verdad del AND negativa es no ambigua en la verdad, pero a diferencia del AND normal, es no ambiguo en la verdad también el AND normal, pero cuando yo tengo un AND normal y le digo que es no ambiguo en la verdad, es porque todas sus entradas son verdad. En cambio, cuando yo tengo un AND negativo y su salida es verdadera, es porque todas las entradas son falsas, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo se representa el AND negativo? Es una multiplicación de todas sus variables de entrada negadas, ¿ya? Por eso se llama un AND negativo. ¿Cómo se representa en circuitería? Así, este es un AND, pero a diferencia del NAND, las negaciones vienen en la entrada. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos negando? Las entradas antes de proceder con el AND. ¿De acuerdo? Ese es un famoso AND negativo. Y el OR negativo, también fíjense, es no ambiguo en la falsedad. Pero la diferencia con el OR sencillo es que el OR negativo es falso si solamente si todas sus entradas son verdaderas. Nuevamente, la función algebraica para un OR negativo es hacer un OR de la negación de las entradas de esta función, ¿no? Entonces, la compuerta es un OR normal, pero fíjense, las entradas antes de ingresar el OR son negadas. Entonces, las bolitas que están pegadas aquí o acá, eso significa más o menos negación, ¿correcto? Esa es la sexta, creo, ¿no? O compuerta, séptima compuerta básica. Tenemos esta otra que es el XOR, que es una compuerta que modela un OR excluyente, en la cual te dicen, ¿no? La tabla de verdad es así. Solamente hay verdad en esta tabla de verdad. Sí, solamente sí, solo uno de ellos es verdad. ¿Ya? Cuando los dos datos de entrada son iguales, entonces categóricamente la respuesta es falso. A esto se llama un OR excluyente. El OR normal es un OR incluyente. ¿Ya? La función que va a representar a un XOR viene a ser estita, ¿ya? A más B. Pero este más, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a encerrar en un circulito o entre paréntesis el más. ¿De acuerdo? Eso es un XOR, algo así. Fíjense, esto vamos a tener. Podemos representarlo así también por fines de escritura en computación. Entonces, cuando tú veas un más entre paréntesis, eso hace referencia a un XOR. La gráfica es similar a un OR, solamente que se le aumenta
una línea más aquí en la entrada para decir que es excluyente una de estas entradas, ¿no? Que el resultado es un resultado excluyente OR, con puerta básica para el XOR. El XNOR es la negación del XOR, ¿no? Entonces, acá en su tabla de verdad, vamos a decir que cuando ambas entradas son iguales, el XNOR me responde verdad. Y cuando sus entradas son diferentes, el XNOR me responde falsa. La función algebraica que le corresponde a un XNOR es esto, ¿no? Es A más B, todo eso negado, ¿ya? La compuerta básica es la normal de un XOR y la salida negada. Ese es un XOR, ¿ya? ¿Cuántas compuertas básicas hemos visto? 9, ¿ya? Entonces, esas 9 compuertas básicas u operaciones se pueden utilizar para el diseño circuital como la base para la representación hacia arriba, ¿ya? Me van a disculpar un momento, chicos. Estamos con unos problemitas medio delicados. Ah, mm. Miki, por favor, ¿pueden averiguar el teléfono del papá o de la familia de Wilmar, por favor? Si puedes, con Diego, con Jonathan, con el Avis, con todos. Si ni bien lo tengas, me avisas, por favor. Gracias. Rodri, un favor, ¿me lo puedes averiguar el teléfono de la familia de Wilmar? No sé si le puedes hablar al Avis, al Jonathan, no sé. Por favor, necesitamos urgente. Gracias. Ok, seguiremos, ¿ya? Dentro de lo que son entonces el álgebra de Boole, lo importante, bueno, es conocer estas operaciones básicas que para nosotros a nivel de diseño circuital son importantes. Luego saber que las cosas se pueden escribir a través de funciones de álgebra de Boole, ¿de acuerdo? Entonces, algún razonamiento humano o algún pensamiento humano se puede representar como una función de álgebra de Boole, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver qué elementos más considera el álgebra de Boole. Este vendría a ser los literales, ¿no? Los literales, fíjense, vienen a ser variables, ya sean simples o en su forma complementada. Por ejemplo, si yo tengo el A, esto es una variable, ¿no es cierto? El A es una variable y se considera un literal. Pero también en el álgebra de Boole, la negación de A, es decir, aplicar la operación de la negación a una variable, también se considera un literal. ¿De acuerdo? Esos son literales en el álgebra de Boole. También puede ser un literal un valor constante, como por ejemplo el verdad, o por ejemplo el falso. Y si nosotros hacemos una equivalencia en sistema de numeración binario, el 1 sería un literal y el 0 también sería un literal.
¿De acuerdo? A eso se les conoce como literales. Un término dentro de lo que es el álgebra de Boole se considera a un conjunto de literales relacionados con un operador. Por ejemplo, A por B por C, ese es un término. O A más B más C, ese también es un término. ¿De acuerdo? Eso, ¿ya? Y estos términos usualmente me permiten explicar o definir una función, ¿ya? Eso es. Entonces, una función, ¿cómo sería? Una función sería un conjunto de términos, ¿no? Con términos y o literales que están a su vez asociados por algún operador. Entonces, se puede definir que una función, fíjense, es un conjunto de variables booleanas, n variables booleanas, y que me genera un valor booleano, ¿ya? Donde b es un valor biestado, ¿no es cierto? Falso, verdad, o 0 o 1. Las funciones, fíjense, vienen a ser funciones algebraicas lógicas y siempre pueden evaluarse estas funciones a través de tablas de verdad. Y a cada función también se le puede asociar una gráfica haciendo uso de las gráficas que corresponden a las compuertas básicas que acabamos de ver, que están asociadas a cada operador del álgebra de Boole. ¿Ya? Entonces, estas funciones tienen una notación algebraica, ¿no es cierto? Básicamente las vamos a escribir como sumas, productos o negaciones, o podría ser los XORes, que vienen a tener un símbolo particular que es el más encerrado en redondito. Esos vienen a ser las operaciones o las funciones algebraicas, ¿no? Y cada una de estas operaciones tiene asociada una tabla de verdad. De hecho, las funciones también se pueden resolver usando tablas de verdad. En términos generales, las funciones en el álgebra de Boole se pueden expresar de dos formas en general, ¿de acuerdo? Una forma es como una suma de productos, ¿está? Donde fíjense, el operador primario es la suma, ¿ya? Y el operador secundario es la multiplicación. Es decir, yo tengo términos, término 1, término 2 y término 3, ¿correcto? Y el operador que se usa para asociar estos términos es el más. Entonces, a eso se le llama, esta es una suma de ¿qué cosa? De productos, el famoso SOP. En este caso, fíjense, esta es una función que está definida sobre la base de tres variables, ¿ya? A, B, C. ¿De acuerdo? Entonces, toda función siempre se define sobre la base de un conjunto de variables. Es esto, ¿no es cierto? Bn, ¿no? Entonces, está definida sobre n variables, ¿ya? Y esto siempre te va a generar un resultado. Cuando tú vayas a instanciar algún valor específico para A, algún valor específico para B y algún valor específico para C, esta función te va a calcular exactamente un valor no ambiguo, ya que está en el dominio de los booleanos. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma de presentar una función, que es la que más vamos a utilizar probablemente en el curso, se llama una suma de productos. Esta también es otra forma válida. Fíjense, este es un término y este es otro término. Acá mi operador primario viene a ser la multiplicación, ¿ya? Y el operador que une las variables viene a ser la suma. A este formato de función se le llama un producto de sumas, ¿de acuerdo? Y nuevamente, fíjense, esta función está en términos de tres variables y tiene dos términos asociados por el operador de la multiplicación. Entonces, cuando el operador primario es la multiplicación, a esto se llama un producto de sumas. Esta forma de representar una función usualmente es para representar funciones positivas, así se llama, ¿ya? Por eso es que los seres humanos en la mayoría de las veces solemos representar información así, ¿ya? Y esto suele representar funciones negativas, ¿de acuerdo? Entonces, rara vez un ser humano piensa así más o menos, ¿no? Entonces, más bien piensa esto y esto, o esto y esto, o esto y esto. Va a ser bien diferente decir, ¿no? Esto o esto, y
esto o esto. Esto es bien raro pensar. Los seres humanos rara vez pensamos así. Pero sí existe funciones que pueden escribirse así y para algunos problemas es interesante escribir así. A ese formato se le llama un producto de sumas, ¿ya? A ver, cuando nosotros tenemos una función, esa función representa algún tipo de comportamiento o algún tipo de pensamiento a nivel general, ¿ya? Cuando nosotros le introducimos valores, por ejemplo, para cada una de estas variables, ¿sí? A, verdad, B, falso, C, verdad, fíjense, a eso se llama una interpretación. Ahorita nosotros, A, B, C, para nosotros no tiene demasiada significancia, pero por ejemplo, si yo digo, A significa llueve, B significa mojado y C significa, qué sé yo, resbaloso. Entonces, cuando yo le digo A, verdad, ¿qué estoy diciendo? Que está lloviendo. Cuando le digo B, falso, le digo que no está mojado. Y cuando le digo que C es verdad, estoy diciendo que es resbaloso. Entonces, fíjense, estas variables, cuando nosotros hacemos uso de funciones de álgebra de Boole, usualmente representan un concepto, ¿ya? Y cuando le asociamos un valor específico a esa variable, le estamos dando interpretación. Si A representa que llueve, entonces, si yo le digo que A es verdad, ¿eso qué significa? Que es verdad que llueve, ¿ya? Entonces, bajo esta interpretación, si yo ejecuto esta función, yo voy a poder obtener un valor al terminar, ¿de acuerdo? Entonces, un caso particular, fíjense, el verdad para A, el falso para B y el verdadero para C es un caso particular de interpretación para estas variables de entrada. Y para ese caso particular de interpretación, esta función va a evaluar de una manera específica. En este caso, me va a generar verdad. La respuesta es verdad. ¿De acuerdo? Si consideramos esta función. Cuando nosotros tenemos esto, a esto se llama, fíjense, cuando yo ya estoy utilizando valores específicos, a eso se llama la interpretación de una función. ¿Ya? En cambio, esta es una función en formato general. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. dice, ¿Sí? disculpe entonces, si no tiene la comilla, podríamos decir que siempre va a ser verdad o en el enunciado nos van a poner. A ver, de nuevo, de nuevo. Le decía que, bueno, en todo caso nosotros podríamos asignar cualquier valor o nos van a lanzar. Sí, puedes asignar cualquier valor, pero el chiste es que ahorita estamos diciendo que cuando tú le das valores específicos a ABC, esta función te va a responder verdad o falso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué representa esta función? Más adelante vamos a ver que estas funciones representan un pensamiento humano. ¿De acuerdo? Que bajo ciertas condiciones dice que va a ser verdad y bajo ciertas condiciones debería responderte falso. Y esto debería ser correcto. ¿Ya? Pero básicamente cuando se hace en programas o en álgebra, estos escenarios, digamos, de poner falso, verdadero, a eso se llama interpretación. ¿Ya? Porque cada una de estas variables va a tener asociado un concepto. Llueve, me mojo, qué sé yo, llevo abrigo, así. ¿Ya? ¿Está bien, Lisa? Ah, y le hice una duda. ¿Las sumas las Sí. usa como OR? El OR es la suma algebraica. Y la multiplicación es el AND algebraico. Ya, gracias. Van a disculpar, chicos. Ya, entonces eso es. ¿De acuerdo? Licenciado, Dime. ¿puedes repetir lo que dijo hace rato? Que el oro era... La suma
en álgebra de Boole representa al OR. La multiplicación en el álgebra de Boole representa al AND. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué estoy hablando? Aquí estoy diciendo no A y B, o B y C, o A y C. Eso dice esta función. ¿De acuerdo? Sí, le dice, Ok. Bueno, ok. ¿Ya? Ok, entonces básicamente, fíjense, estas funciones se van a evaluar bajo una interpretación. Esta interpretación es una situación, es un escenario para el cual estas variables asumen estos valores y esta función va a responder en función a esa interpretación. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa la función? Eso y es otra cosa. ¿Ya? Por el momento solamente estamos analizando lo que significa, digamos, esta función. Esta función es un formato general de algún pensamiento, ¿ya? Y bajo alguna interpretación específica a las variables, esta función también va a generar un resultado que también se considera una interpretación. ¿De acuerdo? Así funciona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, toda la función puede representar, me llevo paraguas. Y esto dices llueve, mojado y qué sé yo, granizo, digamos. Y si es que esta función fuera verdadera o bajo alguna condición, si me dice verdad, esta función representa me llevo paraguas. Así funciona la idea, ¿ya? ¿Alguna vez han hecho funciones de álgebra de Boole? Por ejemplo, ¿cómo escribirías ser o no ser? disculpe, le dice que era el... ¿Cómo escribirías formalmente ser o no ser? Esa es la cuestión, dice, no ve, esa es la pregunta. ¿Cómo escribirías eso? ¿Ser o no ser? En función, ¿no ve? Sí, A o negación de A. exacto. Entonces yo le digo, la variable A significa ser. ¿De acuerdo? A es, su interpretación es ser. ¿Ya? Entonces si yo le digo ser o no ser, reemplazo. Uy, Dios mío. Ser o no ser, yo voy a reemplazar. Correcto, tiene razón su compañero. Entonces, fíjate, esta es una frase. Es filosofía, psicología, qué sé yo. Y tú dices A o no A. Eso es, ser o no ser. Y es una interpretación, fíjense. Entonces, el A es, si me dices que A es verdad, entonces, si yo te digo ahora, después, ¿no ve? ¿Qué quiero representar? Mi función, fíjense, mi función en términos de A es esto. Y mi función está representando esta frase, ser o no ser. Mi variable, ¿qué significa? Ser, ¿no es cierto? Esa es la semántica que tiene o el significado que tiene la variable A. Ahora, si yo le digo que A es verdad, y le digo, sí, soy, le digo, no, ser. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Esto se va a evaluar verdad o falso, ¿cierto? Verdad o falso, ¿qué cosa es? Verdad. Entonces, ser o no ser siempre es verdadero. ¿Correcto? Esa es una tautología, se llama. ¿Entendido? Ahora, no importa que le digas, ok, no ser, le dices, ¿no? Y luego le dices, no, te cuento que no soy. Entonces le dices falso y sigue siendo verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso. Entonces, el álgebra de Boole, fíjense, sirve
de acuerdo a esa investigación o a esa publicación que hace en 1854, creo, que hablan de las leyes del pensamiento. Entonces, el álgebra de Boole sirve para representar de manera no ambigua el pensamiento humano, bajo una lógica común, ¿de acuerdo? Por eso se llama lógica. ¿Ya? Álgebra de Boole es el álgebra lógica, ¿ya? Eso. Entonces, esta es una función, fíjense, esta es una función que es una representación en términos generales de esta frase. Cuando mi variable A significa ser, ¿no? Ahora, ser, si yo le digo verdad a, ¿qué significa ser? Si yo le digo falso a, ¿qué significa no ser? ¿Correcto? ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Te dice, ¿no? Las funciones de álgebra de Boole, les cuento que pueden tener varias equivalencias, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo escribir una función así, yo puedo escribir la función así, o puedo escribir la función así, y estas tres funciones son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en álgebra de Boole, tanto como identidad no es tan importante, digamos. Lo importante es la equivalencia lógica que tienen estas funciones. ¿Ya? Entonces, para cualquier, por ejemplo, si yo aquí le pongo una trilogía, se van a dar cuenta. Por ejemplo, si aquí yo le digo que la A va a valer verdad, aquí esta va a valer verdad y esta va a valer falso, ¿de acuerdo? A, verdad. B, verdad. Y C, falso. Y le decimos a esta también, ¿ya? Esta también va a ser la misma, ¿sí? Verdad, verdad, falso. Y resulta que esta también va a ser verdad, verdad, falso. Estas tres funciones deberían evaluarme lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, prueben, me avisan. ¿Ya? Y no importa, ¿no ve? Para cualquier interpretación que tengan A, B, C, las tres funciones me van a evaluar lo mismo. Ya las tres me van a sacar el mismo resultado, eso significa. Entonces, estas tres funciones son equivalentes. Por lo que hay más de una manera de expresar alguna idea lógicamente, a eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, hay más de una manera de pensar que te llevan a una solución correcta equivalente. ¿Ya? Entonces, esta puede ser la formalización de un pensamiento de la persona A para el mismo dominio de problema. Esta puede ser el esquema de pensamiento de la persona B para el mismo dominio de problema y esta puede ser el esquema de pensamiento de una tercera persona para el mismo problema. ¿Ya? Y las tres funciones son diferentes en apariencia, pero en esencia y en interpretación y en ejecución y en representatividad son equivalentes. ¿Ya han hecho? A ver, ¿cuánto sale eso? A ver, vamos a hacer rapidito. Esto sería, dice, esto es igual a falso por verdad, más, dice, verdad por falso, más verdad por falso, ¿cierto? Esto sería falso, esto sería más falso, esto es falso. Acá, a ver, vamos a ver, y dice, ¿no? Este es equivalente a, es verdad, verdad más falso, todo eso negado, más verdad falso, verdad por falso, esto es igual, dices verdad más falso, esto es verdad negado, más verdad por falso, esto es falso, y esto le digo, esto es verdad negada, es falso, más falso, esto sería falso. ¿Correcto? Falso, ¿no? Fíjense, y no importa, ¿no? La idea de la equivalencia es que no importa la interpretación particular que le des, para cualquier interpretación resulta que
lo que te va a calcular estas funciones son equivalentes. Son iguales en realidad, ¿no? Entonces le decimos aquí, a ver, esto es falso. Vamos a agrandar esta cosa. Esto sería falso por verdad por falso, más verdad por falso, más, dice, verdad por falso, más falso por verdad. Esto es igual a falso, más falso, más falso, más falso. Esto es igual a falso. ¿Correcto? Pero fíjense que cualquier interpretación que tú le des aquí a las variables, o sea, obviamente para la misma interpretación de las tres, te va a generar el mismo resultado. Ya por eso se dice que estas tres funciones son equivalentes. Esto me lleva a pensar que para representar un problema, le llamaremos, para poder definir cuál es el comportamiento, digamos, de alguna variable que estoy buscando, porque una función, en realidad, esta función también va a representar alguna cosa. Fíjense, porque va a asociar a un valor de acuerdo a los valores que tengan sus entradas. ¿De acuerdo? Esta es una interpretación y bajo esa interpretación esta función me va a generar a su vez algún valor que probablemente va a estar cualificando otra variable. ¿Ya? Eso es. Entonces hay más de una manera de expresar lo que queremos. Esta función, fíjense, esta función que está escrita en álgebra de Boole, también se la puede representar en formato gráfico. ¿Ya? Entonces veamos, el operador primario es el más, entonces es el OR. ¿Correcto? Esta es la función, la salida de la función, y es un OR de 3 entradas. ¿Podemos tener OR de 2, 3, 4, 8 entradas? Se puede, ¿ya? Y la tabla de verdad también se va haciendo de a 2, pero tienes una forma de relacionar las entradas, ¿no? Entonces, el primer término, fíjense, esto es A, este es B y este es C. El primer término, que vendría a ser A por B, este es A por B, pero A negado, dice. Entonces el A lo pasamos por un negador, ingresa al AND. Y B entra limpiecito al AND. Este es el primer término que se va a constituir en la primera entrada del OR. ¿Ya? El segundo término es A por B por C. Entonces agarramos A, lo metemos aquí, B, ingresamos aquí, y C se ingresa aquí. ¿Lo ve? AND, y esto sale, y es la segunda entrada de este OR. El tercer término es B por C. Agarramos B, ingresamos aquí, agarramos C, ingresamos aquí. El resultado de esto va a ser la tercera entrada del OR. Y este es el resultado de la función. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto ya es un diseño circuital. ¿Ya? Esta función se puede representar como un diseño circuital lógico. Este es a nivel lógico. Y este, a su vez, se puede trasladar a un circuito físico, porque cada una de estas compuertas básicas tienen sus representantes circuitales físicos, ¿no? Entonces, nosotros ya podríamos implementar o hacer un circuito. Con esto, basta que nosotros tengamos circuitos de estas compuertas básicas, ya podríamos modelar y fabricar un circuito que me permita resolver esta función f. ¿Ya? Y mis datos de entrada son ABC y dependiendo de cómo vale 0, 1, 0, 1, este f va a valer 0, 1 de acuerdo a cómo funciona esta función. ¿De acuerdo? Eso también es una función. Entonces, tienes que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de leer una función, de diseñar su circuito digital de la función, o al revés, dado un circuito digital, escribir su función asociada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, ¿ya? Ok, ¿qué otras cosas son importantes en el álgebra de Boole y en el término nuestro, las funciones canónicas? Entre las funciones, o sea, las funciones del álgebra de Boole se pueden escribir en formato normal, que es lo que hemos estado viendo hace rato, o se pueden escribir en formato canónico. Ya, a ver, vamos a explicar qué es una función canónica. Las funciones canónicas del álgebra de Boole
tienen términos canónicos. ¿Qué es un término canónico? Un término canónico es aquel que involucra a todas las variables de la función. Por ejemplo, si yo tengo una función de 3 variables, una función de a, b, c, cada término debería involucrar a las variables a, b, c. No debería faltar ninguna variable, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, esta función es de 3 variables, ¿no ve? De a, b, c. El único término canónico aquí es este, ¿ya? Porque involucra a sus 3 variables. Este término no es canónico. ¿Le falta quién? Le falta c. Y este término tampoco es canónico. Le falta a, ¿ya? Y este término, fíjense, es un término que relaciona las variables con el operador AND. ¿Ya? Entonces, por eso es que este se llama una suma de productos, ¿no ve? Los productos, el producto es lo que relaciona las variables en el término. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un término canónico, fíjense, es un término que involucra a todas las variables de la función y los relaciona a través de un operador, ya sea OR o ya sea AND, ya sea suma o ya sea multiplicación. Las funciones canónicas pueden estar presentadas como suma de productos o producto de sumas. Cuando se presenta como una suma de productos, donde el operador primario es la suma y el secundario es el producto, entonces cada término, fíjense, cada término de la función debería ser un min término. Este, por ejemplo, es un min término. ¿Por qué? Porque involucra a todas las variables de la función. Este no es un min término. Entonces, un min término es aquel término que involucra a todas las variables de la función y las relaciona a través del operador AND, ¿de acuerdo? A ese se le suele llamar min término. Cuando estamos en una función que tiene la forma de producto de sumas, entonces el operador primario aquí es el producto y el secundario, el que une las variables, es la suma, ¿cierto? Entonces, en esta clase de funciones, cada término se le conoce con el nombre de max término. Entonces, cuando tú tienes un término que involucra a todas las variables de entrada y están unidos por el operador OR, a ese se le conoce como un max término. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá en la diapositiva lo único que te dice es lo que ya les he estado diciendo hace un momento, que un min término es un término cuyos literales están relacionados con el operador AND y además todas las variables de la función participan en el min término, ya sea en su forma normal o en su forma complementada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se tienen 3 variables ABC, dice, este es un min término, porque fíjense, aquí C participa de forma complementada. Este también es un min término. En cambio, este no. Aquí, ¿quién le falta? C. Este tampoco es min término. Aquí, ¿quién le falta? A. Y este también es un min término, ABC. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un término en el cual se involucra a todas las variables de la función y estas variables aparecen como su forma normal o complementada, entonces, y unidos por una, se le conoce con el nombre de min término. Los max términos son similares, ¿cierto? La diferencia es que aquí el operador que los une viene a ser el operador OR, ¿ya? Por ejemplo, este es un max término. Si tuviéramos una función de 3 variables, este es un max término correcto, ¿ya? Este no. ¿Qué le falta? C. Este tampoco es un max término. ¿Quién le hace falta? La variable C. Este no es un max término. Le hace falta la variable A. Este es un max término. Este también es un max término. Fíjense, aquí yo tengo la A de manera complementada. ¿Correcto? Este es un max término. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos funciones, toditas estas son funciones del álgebra de Boole. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son canónicas y de qué tipo son? Son suma de productos. A la suma de productos usualmente le vamos a pegar con una sumatoria. Luego vamos a ir viendo. Ya esto se pega con una sumatoria o al producto de sumas se le pega con un pi. Adelante, ¿ya? Entonces, esta función, a ver, ¿cómo está expresada? ¿Como suma de productos o como producto de sumas? Producto de sumas. Producto de sumas. Producto de sumas. ¿Sí? Observamos.
cada término de esta función de 3 variables involucra las 3 variables. Sí. Sí, entonces cada término de esta función es un max término. ¿Por qué razón? Porque el operador que relaciona a las variables de la función es un OR. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta función está en formato canónico, es una función canónica y es un producto de sumas. ¿Correcto? ¿Sí? Esta función. A ver, ¿está en formato canónico? No, Liz, No, ¿por qué? porque al primer término le falta C. Al primer término le falta C, correcto. Por lo tanto, no está en formato canónico. Y si tuviéramos que catalogar, ¿sería una suma de productos o un producto de sumas? Suma de productos. Suma de productos. Bien. ¿Esta función está en formato canónico o no? No, No, Liz. No. ¿Por porque al qué? segundo término le falta la letra D. La letra D, ¿cierto? ¿Y en qué es? ¿Una suma de productos o un producto de sumas? Suma de productos. Una suma de productos. Correcto. La otra función ¿está en formato canónico? No, No, Liz. Y les cuento que sí está en formato canónico. Leer que ese es solo un término. ¿Cierto? sí. ¿Cierto? Es solo un término y es un max término. Obvio, si lo veo desde el punto de vista como una suma de productos, no es canónico. Pero si lo veo como un producto de sumas, sí es canónico. ¿Se entiende? Sí, Liz. ¿Ya? Ok, ¿esta función está en formato canónico? ¿Es canónico? Sí es canónico. ¿Suma de producto o producto de sumas? Suma de Suma de productos. productos. Suma de productos, ¿no? ¿Esta está en formato canónico? Sí. Sí. ¿Y es producto de sumas o suma de productos? Producto de sumas. Producto de sumas, ¿ya? ¿Esta está en formato canónico? No. ¿Qué término es el que no me permite? El segundo, el cuarto, porque le falta a cada uno Una variable, ¿no? una variable. ¿Y qué es? ¿Suma de producto o producto de sumas? Suma de productos. Ya, ok. Listo. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ejemplos de funciones algebraicas y están bien escritas, pero no todas tienen el formato de función canónica. ¿Ya? Eso es. Ahí está explicado. A ver, si suponemos que tenemos 3 variables, ¿ya? A ver, vamos a decir, tenemos 3 variables, ¿ya? Estas 3 variables, fíjense, si son binarias, porque en el álgebra de Boole el idioma es binario, ¿no es cierto? Es true, false. Entonces, la cantidad de posibles estados que puede tener una variable booleana es 2, ¿ya? Que es equivalente a la cantidad de posibles valores que puede tener cualquier representación numeral en sistema de numeración binario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto de 3 variables, fíjense, si yo digo voy a tener las variables A, B y C, aquí me voy a escribir ya. Por ejemplo, si yo tengo acá las variables A, B, C, ya, A, B, C, que son esas 3 variables,
Nosotros sabemos que estas tres variables, no importa, ¿no? Con qué los unas. Tengo tres variables A, B, C. Entonces, todas las posibles combinaciones de estas tres variables, dado que cada una de ellas puede asumir uno de dos valores, es 8. ¿Estamos de acuerdo? Estos son todos los posibles valores que pueden asumir estas tres variables ABC. Por ejemplo, A0, B0, C0 es una posible combinación. La otra posible combinación es A0, B0, C1. La otra posible es A0, B1, C0. ¿De acuerdo? ¿Cuántas posibles combinaciones distintas se puede tener? 8. ¿Correcto? Aquí sería A1, B1, C1. ¿Cierto? Esas son las 8 posibles valores. ¿Se entiende eso? Sí. No hay más, ¿no ve? Ok. A ver, ahora, ¿cómo funciona el asunto? Vamos a hablar, por ejemplo, si yo quisiera que esta combinación me dé verdadero, cuando yo lo uno estos valores con un i, ¿cómo debería transformar estos valores? Si yo quiero que esta combinación, unidos por un i, me dé verdad, ¿cómo debería cambiar estos valores? Con 1, 1, 1, dice. Exacto, debería cambiar este 0 y complementarlo. Este 0 complementarlo y este 0 complementarlo. ¿De acuerdo? Entonces, yo le digo, si yo quisiera que esto sea verdadero para esta interpretación, cuando yo tengo que el operador que va a relacionar estas tres variables es el i, entonces yo podría de manera general escribir así. ¿De acuerdo? No A por no B, por no C. Esto me va a dar verdadero cuando A valga 0, B valga 0 y C valga 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no ve? A este se le conoce como el min término 0. ¿Ya? Ahora agarramos acá, fíjense. Si yo quisiera que esta combinación de valores me diera 1, ¿ya? Esta me diera 1, uniéndolos con un i, ¿qué tendríamos que hacer? Yo tendría que agarrar, dice, y complementar A, complementar B y dejarlo C tal cual. Esta representación general para esta interpretación me daría verdad, ¿correcto? Sí, Luis. Este viene a ser el min término 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Fíjense, si yo quiero que esta combinación de valores para A, para B, para C me dé verdadero cuando yo lo uno con un i, entonces una representación general para que esta interpretación me dé verdadero sería A por B por C. Esto me va a dar verdad si solamente si A es 1, B es 1 y C es 1. ¿Correcto? Eso es. ¿Ya? Entonces, estos vienen a ser los términos posibles que existen de tres variables. Análisis para este otro lado. ¿Y por qué estamos diciendo que cuando se une con un i, yo quiero que me obtenga verdad? Porque el único resultado no ambiguo utilizando el operador AND de acuerdo a su tabla de verdad es la verdad. ¿Cierto? Hay solamente una, en su tabla de verdad, solamente una fila que me genera un resultado verdad y es no ambiguo, ¿de acuerdo? Entonces, solamente hay una posible interpretación para que esto se haga verdadero. ¿Y cuál posible interpretación hay para que esto se haga verdadero? Que A sea 0, que B sea 0 y C sea 0. Bajo esas condiciones, este término es verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos utilizando el AND. A este otro lado, pues fíjense, vamos a ir a utilizar la no ambigüedad del OR.
¿Qué es no ambiguo en la tabla de error? La falsedad, ¿correcto? Porque la verdad es ambigua en el OR. Entonces yo voy a decir, si yo quisiera que bajo esta interpretación que tenemos para las variables A, B, C, y yo uno estas variables con el operador OR y quiero que me dé un valor no ambiguo relacionando estos valores con el OR, ¿por quién me voy a inclinar? Por el falso. Entonces le digo, ¿cuándo es que esta combinación unidos por el OR me da falso? Cuando A más B más C, ¿cierto? Entonces yo agarro un formato general de las variables y yo le digo, A más B más C me debería dar falso. ¿Cuándo me da esto falso? Cuando A es falso, cuando B es falso y cuando C es falso, ¿correcto? ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces así también se pasa aquí. Fíjense, cuando esta interpretación unida por el O me va a dar una salida no ambigua, falso, cuando A más B más no sé. Entonces, si A más B más no sé, esto me va a dar falso categóricamente cuando esta interpretación esté para A, esta para B y esta para C, ¿cierto? Eso me va a dar falso. A estos se les conoce como los famosos max términos. Entonces, el max término 0 es A más B más C. El max término 1 es A más B más no sé. ¿Ya? El max término 5 es no A más B más no sé. ¿Ya? Y por este otro lado, fíjense, estos son los min términos. Por ejemplo, el min término 2 es no A por B por no sé. El min término 6 es A por B por no sé. ¿De acuerdo? Y aquí podemos generalizar. Si hay K variables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos min términos hay? 2 a la K min términos y hay 2 a la K max términos. Ya los min términos solemos simplificarlos o representarlos con M minúscula sub 0, ¿no? Y los max términos con M mayúscula sub 0. ¿De acuerdo? Eso. Ok. ¿Qué más? Hasta aquí habríamos terminado todo lo que es álgebra de Boole. Y si tienen alguna duda, les escucho. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Licenciada, en cada columna de la interpretación representa los valores de cada variable. Sí, estos son valores específicos, ¿no? Vean, a nosotros no nos conviene escribir una función en términos de un valor específico de la variable. A mí me conviene escribirlo en términos de las variables, ¿cierto? Generalización. Entonces, fíjate, este término se va a hacer verdadero solamente con esta interpretación para A, para B, para C. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿no ve? Y a esta forma general de escribir en términos de las variables, a este se le conoce como el min término 0. ¿Ya? Está bien. Sí, entonces, a ver, en las funciones podemos hacer algo así. Yo puedo agarrar algo así. A ver, vamos a agarrarnos una diapositiva por aquí. Bueno, acá vamos a agarrar, ¿ya? Nos venimos aquí. Yo puedo agarrar algo así, fíjense. Puedo escribir una función. Supongamos que tengo la función, ya que va a estar en términos de A, B y C. ¿Ya? Y le digo que esta función es la sumatoria. Ahora sí, ¿cuál es la sumatoria? Fíjense, la sumatoria de los términos 0, 0, 0, 5 y 6. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La sumatoria significa que está en formato suma de productos. ¿Ya? Y esta, además, dice que va a ser la suma de los productos, suma de productos de los términos 0, 5, 6. ¿Pero de qué términos? ¿Min términos o max términos? Como esta es una suma de productos,
quiere decir que los términos relacionan las variables con un i. Por lo tanto, estos hacen referencia a los min términos 0, 5, 6. Entonces, esta función es equivalente a decir no a más no b, no b, no c, min término 0, ¿cierto? Más, dice. El min término 5. El min término 5 es a, no b, c, ¿cierto? Min término 5 más el min término 6. El min término 6 es a, b, no sé. Listo. Esa función es. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta función que acabo de escribir acá es una función canónica. ¿Ya? Y esta función es canónica, porque es canónica, yo puedo representarla así. Fíjense, así también se puede representar una función canónica. Yo le digo, esta función de 3 variables es una función que está como suma de productos. De los términos 0, 5 y 6. De los términos mínimos 0, 5 y 6. Entonces, el término mínimo 0 es este, el 5 es este y el 6 es este. Listo, acabo de escribir. Ya, eso es completamente válido dentro de lo que es la escritura de funciones en el álgebra de Boole. Misma idea, podemos hacer similar cosa con lo que es producto de sumas, ¿no? Yo le digo, vamos a tener la función que está en términos de A, B y C, ¿cierto? Y le voy a decir que esto es la productoria. ¿De quién? De los términos máximos 1, 4 y 7, por ejemplo. ¿Ya? Y esto, entonces, ¿a qué se entiende? Dice que vamos a tener 3 términos, ¿no es cierto? Porque aquí esto sería multiplicación, multiplicación, producto de suma, ¿no es cierto? Entonces, estos términos deberían ser los max términos 1, entonces 1, 4 y 7. El max término 1 es A más B más no sé. Ese es el max término 1. El max término 4 dice que es no A más B más C, ¿cierto? Ese es el max término 7. Y el max término, o diré, es el max término 4 y el max término 7 va a ser equivalente a no A más no B más no C. ¿Correcto? Si nos fijamos aquí, ese es el max término 7. Entonces, esta es una función, fíjense, esta es una función que es canónica. Todos sus términos son términos canónicos. Y se puede escribir así. Esta es una abreviación de la función. Fíjense, esta es una función producto de sumas. De los max términos 1, 4 y 7. ¿Ya? En cambio, este es una sumatoria de productos de los min términos 0, 5 y 6. Completamente válido. ¿Ya? Así se pueden escribir estas funciones. ¿Alguna pregunta? La ventaja de tener términos canónicos, bueno, ahorita tal vez no le vamos a ver tanta ventaja, pero cuando hagamos diseño circuital, ahí vamos a ver que probablemente muchas veces vamos a recoger funciones en formato canónico. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda más? Licenciada, Bien. para el producto de sumas, ¿cuál era el este? ¿Qué se llama? Lo que la abreviado, eso de ahí. Es ¿Qué un pi. significa eso? Pi. Es pi. Es la letra griega pi. Este es sigma mayúscula, esta es pi mayúscula. Esto como que se lee productoria, ¿ya? Productoria de estos términos. O sea, como estos son max términos, estos ya son sumas. ¿No ve? Fíjate, estos son sumas. Y como estos son min términos, entonces estos ya son multiplicaciones. Entonces, la sumatoria de los min términos ta. La productoria de los max términos bla. Así se lee. Ya, entonces el resultado es una función que es un producto de sumas. Y aquí el resultado es una función que es una suma de productos. ¿Se entiende? Sí, gracias, licenciada. Eso. ¿Ya? ¿Alguna duda, jovencitos?
Bien. Nos vemos el día lunes. Está bien, Lice, hasta luego. Hasta lunes. Hasta el luego. lunes, Lisa. Hasta el lunes. Lunes, Chao, Lisa. chao, chao. Luego, Lisa. Hasta el lunes. Disculpe, Lice, Dime. ¿tuviera la clase del lunes grabada? Es que no pude atender bien. Tengo todas grabadas, pero no les suelo pasar el enlace. Es que en el calendario solo graba las clases del día jueves y del lunes no aparecen. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Las clases están grabadas solo del día del jueves y de los días lunes no me aparecen en mi calendario. ¿Y dónde ves las clases grabadas? O sea, yo no las dispongo mis clases grabadas. Solo tengo los del día jueves, nomás, de cada jueves que pasamos. Los lunes no. Ah, ¿se graba tus clases automáticamente? Sí, Ah, sí. ¿Y dónde se graba? en el calendario se ve. ¿La reunión o la grabación? La grabación de la clase. Ah, sí, eso ya no sabía, lo voy a anular entonces esos La accesos. reunión está diciendo, licenciado, porque este que se llama solo está programado para los días jueves nomás está el enlace del Meet. De eso debe estar diciendo, porque para los días lunes no está tiqueado en el calendario. Ah, es porque no les he mandado, a ver, ¿cómo es eso posible? A ver, ¿cómo? A ver, de nuevo, vamos a chequear eso. Eso no estaría siendo posible, ¿cierto? A ver, vamos a chequear ahorita mismo, vamos a ver. Tenemos calendario y vamos a chequear los lunes, ¿no? Me dices, los lunes, vamos a mirar. Vamos, tardas mucho. A ver, editamos. Oh, sí. No, qué raro. Qué raro esto. A ver, vamos a venir acá. Ujú. Sí, qué raro. ¿Por qué no lo habré hecho? Les voy a añadir. Pero eso significa que puedes entrar a las grabaciones de la reunión. Claro, pero en tu calendario la invitación a la reunión, pero otra cosa es la grabación. Porque el enlace es el mismo, les cuento. Es el mismo enlace. Ya, pero sí les voy a mandar una invitación. ¿De acuerdo? Para que les llegue y se los calendarice. Pero la grabación nada que ver. De hecho, lunes y jueves tenemos que pasar clases en ese enlace. Ya el enlace es el mismo. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. ¿Listo? Hasta el día lunes.